Dante Nieri, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola ¿Qué Juan, tal? buenas tardes. Muy bien, gracias por invitarme a tu espacio. Un placer compartir contigo como siempre. ¿Cómo te encuentras? Aquí con mis bolitas chinas, tratando de buscar siempre equilibrio, Ahí está. practicando, ¿ya? Uno es un sonido agudo y el otro es grave, trabaja sobre los dos hemisferios cerebrales y te pone en un estado de relajación profunda, ¿no? Cuando trabajas con tres bolitas es mucho más complicado, pero te centra en el presente, ¿no? Que tiene Ah, que ver con un maravilloso. principio así de la salud. Estoy con mi incienso, he retomado otra vez mis cosas místicas, que alguna vez dijeron que era una Qué serie después maravilla. sí, es una maravilla, compadre, que las terapias Sí, holísticas lo agarraron, pero también es sí, parte de nuestros insumos y nuestras herramientas de trabajo. Así claro. que haciendo mis clases, que también te he visto, te felicito, veo que tienes Gracias, un buen igualmente. estiramiento, eh, Gracias. sé No que tan eres bien como cinturón tú, negro no también. tan bien como tú, pero No, sí, tienes tu técnica, ahí yo te he vamos. visto, yo te he visto, yo ya soy conocedor y me doy cuenta de quién sabe, quién no. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, Dante? El, bueno, en general, procurando poner la mejor actitud Ujú, por mí, para mi familia. Y bueno, desde que empezó, lo que hicimos fue estructurar, hacer horarios de lo que toca para mí, para mi familia, lo que tenemos que hacer, las cosas de la casa, los hijos, el trabajo, ujú. los cuidados que uno tiene que tener para tener el sistema inmunológico bien fuerte arriba y también procurando ayudar, compartiendo con la gente, conectando, interesado y preocupado por cómo está pasando estos momentos la gente, ¿no? Preocupado por cómo les puede afectar en su salud y calidad de vida, ¿no? Tanta incertidumbre que, como sabemos, es una de las cosas que más estrés puede producir en las personas. Sí, este encierro y esta incertidumbre vinculado a los miedos de qué es lo que va a pasar es Así lo que es. genera toda una serie de sintomatologías en las personas, ¿no? Desde cuadros de depresión Sí, hasta violencia intrafamiliar, sí. Que ha habido trastornos varios casos también. traumáticos, ¿no? Mucha Entonces, ansiedad. bastante, bastante. Creo que ambos estamos haciendo un gran contribución a la sociedad a partir de nuestros conocimientos y que creo que es lo Gracias, loable favor que me de lo que haces. tú y yo estamos haciendo, de verdad. Veo también por otro lado a Goyo Salas, gente deportista, ¿no? Ujú. Curiosamente la gente deportista se vincula con lo humano, ¿no? Porque entre nosotros es muy difícil que existan trampas, porque las trampas que tú quieres hacer las pagas en el dojo, Sí, ¿comprendes? Lo pagas en entrenamiento, ahí no hay ya mucho sabemos, flor o sabemos así, cómo es. así es, ¿no? Tenemos códigos, entonces no Sí, podemos trampearlos, ¿no? Sí, claro, ahí lo pagas en el dojo. El dojo, para los que no sepan, es el lugar de que entrenamos todos nosotros. El dojo es el lugar físico que respetamos y tenemos reglas y no podemos pisarlo con zapatos, sin zapatos, saludar y entonces sí. no hacemos trampas, como a veces pasa en algunos psicólogos del país. Y Somos es muy un, claros. y es un excelente lugar para mantener a raya el ego. Sí, claro, sí. Ajá. Ahí el cinturón mayor y la disciplina te invita, te sugiere, y si no te sugiere, te obliga a que agaches la cabeza, porque así es, pues, ¿no? Así Sí, funciona. Para eso nos metimos a este mundo. Ayer hablaba con Eric Osores, periodista deportivo que estuvo con nosotros en el Congreso, y me planteaba una serie de escenarios vinculados a que el deporte va a tener que eh, disminuir la asistencia a los eventos, a las mismas prácticas, a la misma competitividad. Se traslada la Olimpiada de Tokio al sí, próximo año. 2021. Sí, Ahorita, sí, la Federación Peruana perdón, los del fútbol profesional quieren hablar con Vizcarra para que se active. ¿Tú cómo sí. ves, como psicólogo deportivo, porque toqué varios tópicos con Eric, Ujú. la situación en general del deportista peruano y su conducta en estos momentos de pandemia y cuarentena? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, que hablamos un poco de estas transmisiones, ¿no? Yo hice un par de transmisiones justamente porque tenía preocupación de qué hace el deportista ahora,
¿no? Porque tú dices, ya me encierran, no hay nada, me doy al abandono. Eh, que sería, creo, un craso error para el deportista porque, bueno, no le va a costar mucho de ahí volver. Y entonces, Ujú. dentro de las condiciones que tienes, puedes entrenar las 4 áreas que tiene el deporte, que es la parte técnica, táctica, física y psicológica, de diferentes maneras. Entonces, sí se puede estructurar y va a ser muy importante para que pueda regresar, incluso en mejor nivel, y si no, su proceso de adaptación que sea mucho más rápido. Entonces, pero lo que pasa es que esta incertidumbre puede ir desmotivando y se alarga, porque además te dan ya 15 días, ya ahora es un mes, de ahí es un mes y medio, de ahí, y no se sabe y se va alargando. Y también yo entiendo que además los clubes, como muchas empresas, tienen su planilla y yo creo que no están cobrando, no tienen taquilla, no sé cómo irán con sus auspiciadores, con la televisión, no sé, me imagino que es tan complicado. Hay clubes que ya en el mundo que han bajado la mitad los sueldos, entonces está complicado en ese sentido, en ese escenario. También veo complicado, y ha dicho el presidente que, digamos, los lugares en los cuales van a ser masivos no van a abrir, o sea, no van a abrir supuestamente restaurantes, discotecas, tengo entendido, y son menos masivos que un estadio de fútbol. Parece que también ya están diciendo algo así en relación a los colegios. Entonces, la opción que yo vería más viable va a ser que jueguen a puertas cerradas y que tengan los ingresos de los derechos de televisión para que esto siga, porque, digamos, más masivo que un partido de fútbol es un concierto nomás, que ya que no se va a dar tampoco, ¿no? Eh, Seguía en esta conversa y también le decía a Erigo Sores que se apuesta mucho al fútbol cuando existen toda una serie de deportes que no son trabajados por la televisión y no tienen el dinero suficiente para poder mantener entrenamientos, los cuales tú estás proponiendo ahorita por esta vía. Ujú. Y me decía que era una cuestión de negocio, ¿no? Sí. Porque en mi tiempo, por ejemplo, nos íbamos todo un grupo de jóvenes en la época al Coliseo del Puente Cerrado, del Puente del Ejército, y veíamos Ujú. básquet superior, veíamos al FIL, al Defensor Lima, al KDT, a la Sí, aviación, veíamos a Lalo Airaldi y todo el coliseo se llenaba, iba la sí, prensa, era toda una fiesta en el caso del básquetbol, ¿no? Y que no todos los clubes pagaban en aquellos tiempos bien porque era un partido superior. Yo me pongo a pensar en los luchadores que no reciben sueldos, los sí, taekwondistas, los sí, karatecas, los atletas, toda esa gama de así deportistas es, que es un gran potencial que nosotros lo hemos visto en los Panamericanos, así es, cómo hemos tenido campeones, cómo hacer con ellos, cómo aconsejarlos, asesorarlos y plantearles propuestas para que se equilibren, porque va a haber problema de billetes. Tú sabes que para así entrenar es, necesitas comer bien, así necesitas es, descansar, ¿no? Entonces sí. necesitas implementos. Tú eres deportista, o sea, hablamos el Ujú, mismo lenguaje y entonces, ujú. ¿qué le puedes decir a toda esa gente que tiene esa necesidad? Porque Paolo Guerrero y Farfán pueden conversar así No, sí, todas las 5 generaciones y van a estar tranquilos, pero ¿y los otros? sí. Además, bueno, ¿Cómo lo ves tú? efectivamente, el fútbol es el deporte que más posibilidades económicas tiene, ¿no? Efectivamente, por el interés que genera y los auspicios que puede generar. El básquet, como es un lindo deporte que mencionabas, Sí, que, bueno, hay un tema efectivamente de popularidad, pero el básquet también se ha visto muy golpeado por las gestiones y la administración y bueno, ha así tenido toda es, una serie de penalizaciones, incluso no pudo estar en los Panamericanos por eso, a pesar de ser sede de nosotros, lo cual creo que eso ha sido un golpe muy duro para nuestro básquet. sí. Y en los otros deportes, efectivamente, bueno, tengo entendido que les mantienen el PAT, el, el programa de apoyo al deportista, que es una ayuda, pero sabemos que no es suficiente. Algunos tienen también auspiciadores. Y sí, efectivamente, como mencionas, un deportista de alto nivel, un deportista profesional que vive de eso, o sea, sus gastos en alimentación son muy altos. No comen como una Ujú. persona normal.
Así es. Comen bastantes insumos, insumos de calidad, y todo eso tiene un costo. Ahora esos insumos, hay un problema de distribución que es más costoso. Eh, entonces es una realidad. El, y se entiende y hay que aceptarla y puede ser dolorosa. Pero el que aceptemos esa realidad no significa que nos resignemos. Es, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer hoy, en estas circunstancias, en estas condiciones, para estar yo de la mejor manera posible? Entonces, para dormir mejor, para respirar mejor, para descansar mejor, para entrenar mejor, o sea, hacer lo mejor que se pueda dentro de las condiciones. Sabemos que no son las condiciones ideales, ¿no? Hay deportes, por ejemplo, que son muy complicados de entrenar. Imagínate, natación, ¿ya? ¿Cómo entrena en su casa? Bueno, vas, es muy difícil, pero hay opciones que no son las ideales, pero que son mejor que no hacer nada. Igual con la comida, de repente no puedes comer todos los insumos que te eran los más beneficiosos, pero ver qué opciones tienes, ¿no? De repente no puedes entrar tanto a la parte física, puedes dedicarle, es una oportunidad para dedicarle más a la parte psicológica, que muchas veces por el tiempo que tienen tan ajustado, no hay muchos espacios para dedicarles, ¿no? Muchas veces una de las dificultades que veo en consulta es, ya tienes que hacer tales o cuales ejercicios psicológicos y no tienen mucho tiempo. Entonces también pueden ser unas oportunidades en ese sentido, ¿no? Si no pueden alimentarse tan bien de los insumos, bueno, procuremos alimentarlos un poco mejor, que ahora el aire está más puro, con las respiraciones que tú guías de Tai Chi, de Qigong. Entonces, manejarnos dentro de lo que podemos, porque la queja no nos va a ayudar, la queja va a disminuir las defensas, va a debilitar nuestro sistema inmunológico, y procurar, dentro de tantas cosas que no controlamos en este contexto, enfocarnos en lo poquito que podamos controlar. Y eso nos va a dar una sensación de confianza, de seguridad, de tranquilidad, de que, oye, de alguna manera, a pesar de todo esto, yo sigo dirigiendo mi vida y este contexto no me controla a mí. Eh, Porque todos estos escenarios que tú presentas, y un saludo para toda la gente que está conectando, Julio Salas, Cristian, Martín, Iván, que se están con nosotros. Bienvenido, Saludos a Julio toda tu Salas, audiencia. psicólogo también. Un fuerte abrazo Para para él. Julio Salas también, psicólogo, taekwondista. Estos escenarios que tú planteas en una persona que tiene altos niveles de exigencia corporal, mental, emocional, psíquica, al no tenerlos en su verdadera dimensión, Así es. va a tener como estragos de esta frustración, si ¿Aló? queremos verlo así, estados emocionales que pueden estar vinculados a rabia, Sí. depresión, confusión. Entonces, eh, eh, nosotros sabemos que existen estructuras de personalidad, porque ahí vendría mi segunda pregunta, que son poderosamente a veces conflictivas consigo mismos. Así Por es. ejemplo, un obsesivo compulsivo es muy Ujú. interesante en un caso de Sí, un contador público porque si se equivoca un número puede perder $1 millón, ¿no? sí, Los deportistas tienen muchos componentes obsesivos compulsivos a la sí repetición porque puede están haber. ahí, 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 y justamente son ellos los que logran resultados, pero el nivel de Ujú. frustración puede ser tan alto cuando no Sí. logran el objetivo. ¿Qué soporte, qué formas, qué mecanismos, qué posibilidades se le pueden dar aquí en este momento presente para conversar con ellos? ¿Qué le dirías tú a toda esa gente? Bueno, es una población que está muy acostumbrada a la estructura, al orden, a la ¿Mm? rutina, ¿no? Como bien dices, oye, tengo mi entrenamiento de tal hora a tal hora y organizo mi día y mis otras actividades en función a eso. Yo no lo dejaría de lado, o sea, podemos plantear trabajos físicos muy exigentes, entonces incluso dividirlos, podemos hacer trabajos, por ejemplo, físicos cardiovasculares dentro de lo que se pueda, ya sea si tienen bicicleta estacionaria, eh, correr sobre el sitio, saltar soga. Se pueden hacer trabajos también de entrenamiento funcional de alta intensidad, si tuvieran pesas como en algunos casos tienen y se han comprado, también pueden hacer trabajos de musculación, pero sobre todo los trabajos, lo que se llama funcional, las rutinas HIIT
de intervalos y las rutinas cardiovasculares son las que ayudan a proteger más contra la ansiedad y la depresión. Entonces pueden tener entrenamientos de alta intensidad que los ayuden a regularse un poquito desde lo físico, además que es lo que les suele ser más sencillo, lo que les suele ser más cercano a lo que están más habituados. Entonces es importante tener por lo menos una potente sesión de trabajo físico al día, porque si no sienten como que se les queda en el diente, ¿no? Como tú bien dices, porque no es la persona común y corriente, estamos hablando que pertenecen a una élite del mundo. De ahí, bueno, toda la regulación más de índole emocional, hay una serie de prácticas que son buenísimas, que estamos hablando del yoga, del tai chi, del qigong, de la respiración, de estirar, de meditar, una serie de elementos ahí que pueden trabajar que son muy eficientes. De ahí podemos seguir con la práctica mental de todos los gestos deportivos, incluso de las competencias deportivas, las mal llamadas visualizaciones, que en verdad sería la imaginería, porque incluye todos los sentidos. A mí me gusta también incluir la imaginería con movimiento. Entonces hacer la simulación dependiendo de tu tipo de deporte, con los movimientos, dependiendo del tipo de deporte que hagas, también podrías practicar algunos gestos técnicos. No sé, por ejemplo, el fútbol podrías practicar dominadas, pases en la pared, diferentes objetos, pelota, y ahí podrías variar con naranja, con limones. Entonces, diferentes opciones creativas y estructurarlos en diferentes horarios como parte del esquema y generar nuevos hábitos y nuevas rutinas que además protegen al deportista del sobrepensar. Incluir también, bueno, sus horarios de descanso, organizarse. Si hacen otras actividades, también incluirlas en ese esquema, en ese horario. La lectura, si les gusta, también es un excelente acompañamiento. Entonces, pero que tengan una estructura. Una de las cosas que he observado que les ha costado es de pronto pum, que les quites su rutina, es como que les quitas piso. Es lo que conocen, lo que manejan, a lo que están habituados. Entonces, eso es lo que recomendaría. Los pueden hacer solos si no tienen acompañamiento. A este nivel suelen tener acompañamiento, entonces pueden tener un equipo de trabajo que los ayuda a estructurar toda esta planificación. Entrenador, preparador físico, psicólogo, fisioterapeuta. Con los fisioterapeutas también pueden hacer unos trabajos preventivos fabulosos. Entonces realmente hay un montón de cosas que se pueden hacer y los mejores deportistas del mundo, eso es lo que están haciendo. Entonces, porque te puedes quedar efectivamente llorando, renegando, frustrándote, no, pero esto no es lo que conozco, no es lo que me gusta. Y no digo que no tengamos que generar un espacio además de también para expresar y votarlo y puede hacerse personalmente o en terapia, pero es muy importante continuar con eso porque termina siendo además su trabajo, ¿no? Entonces la idea es que no sabemos cuánto va a durar esto, pero que puedan llegar de la mejor manera posible cuando su trabajo se reincorpore, ¿no? Existen motivaciones internas y externas. Estas motivaciones internas y externas son las que nos llevan hacia los objetivos. Pero cuando las personas están muy condicionadas mentalmente a recibir solamente el asesoramiento de su entrenador y ya no lo tienen de manera presencial, las personas pierden ese gran poder que Sí. tienen el logro de los objetivos, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para poder darle estos contenidos de poder? Porque es un contenido de poder, la palabra tiene un contenido, la presencia tiene contenido, Sí. la motivación tiene contenido, y esto se complica ya que no hay el asunto presencial. Así en pocas palabras, para hacer la corrección de esto y retomar esto en un rato o retomarlo más tarde con mi tío Julio Peche, que vamos a estar, mañana también hay varios deportistas. ¿Tú cómo lo ves, esta parte? Cuando ya no está transferencialmente como el padre que los ayuda. No, es muy importante porque implica que efectivamente hayan interiorizado al padre y tengan madurez para ejecutar las rutinas solos, ¿no? Entonces, cuesta muchas veces y la motivación, como bien mencionas, hay intrínseca, hay extrínseca y además es cíclica y varía, entonces no es algo en lo cual uno se pueda fiar mucho.
porque no se trata de que tú entrenes solamente cuando estás motivado. El deportista Así es. tiene un cronograma que debe cumplir de acuerdo a sus objetivos y eso implica que habrá días que tenga muchas ganas y habrá días que no tenga incluso ganas y hay que ejecutarlo. Entonces, hablamos más bien de hábitos, que Ujú. interiorice el hábito y dentro de esta estructura. Y en ese sentido, claro, se le ha quitado el piso al ya no tener las personas que lo ayudan cuando de repente le cueste un poco más. Entonces es importante, que era un poco como lo que tú hacías y lo que yo también pretendía hacer, es tener presencia para ayudar a las personas. Entonces, que la gente que trabaja con ellos también tenga presencia, o sea, que no haya tú, lo deje a su libre albedrío o a sus anchas, sino, oye, hacer presencias, conectarse, revisar las planificaciones, ver qué tipo de entrenamientos van a hacer. Incluso por estos formatos como estamos ahorita conectados, se puede dirigir en tiempo real la misma sesión de trabajo físico, las sesiones psicológicas, con nutricionista, con fisioterapeuta. No las condiciones ideales, pero sí hay cosas. Entonces, sí es muy importante acompañar al deportista y que tenga ese acompañamiento que mencionas. Le costará más probablemente a los deportes colectivos porque además están acostumbrados a estar en, en mancha, en grupo, y la meta es colectiva, a pesar de que los individuales también compiten individualmente, pero también entrenan, suelen entrenar en grupo, ¿no? Lo que te da una vibra y una sensación distinta, ¿no? Hay muchos deportistas que dicen, yo tengo flojera hasta que llego al entrenamiento y está la gente y ahí ya me empilo y eso un poco se pierde en este espacio. Entonces, se puede generar ese espacio, se puede generar también los espacios incluso de trabajos grupales. Yo el otro día estaba trabajando con un equipo de fútbol, estábamos, bueno, conectados todos, ¿no? El equipo, los jugadores, el comando técnico, y se hacen los diferentes trabajos de esa manera. Entonces, todos se sienten y nos sentimos más acompañados en este proceso. Entonces, sí, es muy importante que no se quede solo e ir generando que exista esa presencia que mencionas, porque también tenemos que ser amables con nosotros mismos, o sea, somos seres humanos, no somos máquinas, no todos los días somos iguales, no somos perfectos, hay días que tenemos más ganas, menos ganas, y este contexto se presta también, ¿no? Para que haya más temores, más angustias, para que haya de repente más desmotivaciones, para que puedan haber más preocupaciones por el tema económico, por el tema de la familia, por el tema de qué va a pasar, eh, con la salud, con esta enfermedad, con los fallecidos, con los alimentos, con el país. Entonces, hay un montón de factores novedosos que no son lo usual en el día a día del deportista y para nadie en general, ¿no? Entonces es muy importante, yo soy un creyente de que conectar realmente entre nosotros y acompañarnos saca lo mejor de uno, ¿no? El sentirse acompañado, el sentirse querido, el sentirse atendido, el sentirse escuchado, ayuda y alivia un montón, ¿no? Y el deportista a veces está tan acostumbrado a hacer y no le dan a veces el espacio para expresarse de qué es lo que siente, lo que piensa, que le ayuda realmente muchísimo y se conecta de una manera muy, muy efectiva, ¿no? En ese sentido. Eh, Me quedo pensando varias cosas y que las voy a guardar para la próxima entrevista, porque definitivamente dentro de todo vínculo que tiene que ver con entrenadores, desde obviamente mi creencia y mi modelo de intervención terapéutica, hay relaciones transferenciales que se Claro. activan dentro de estas situaciones maestro, alumno, grupos, ¿no? Así es. Eh, sí, sí, tengo varias preguntas que hacerte y básicamente sobre psicología deportiva, pero no sé qué es lo que pasa con la señal ahorita. Vamos a revisarla y ahí hablo contigo por interno para ver qué es lo que ha pasado y vemos si salió Ya, bien, porque acá ya, se dice se produjo un error, ¿ya? De ya. todas maneras, me despido en este momento de ti, agradeciendo tu presencia
como No, gracias a siempre. ti, Juan. eh, Un placer. es un deleite conversar porque has tocado varios temas y este tema que, que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Qué hacer cuando no tienes ganas de entrenar, ¿no? Porque si bien cierto existe una estructura, pero a veces estamos Ujú. cansados, a veces no tenemos Sí, ganas de entrenar y sí, carajo como que tienes que sacar fuerza de adentro porque es sí, parte de, porque hay un entrenamiento muy activo, muy blando, muy pasivo, un entrenamiento muy poderoso. Por ejemplo, yo, a lo que yo le llamo, ¿no? Un entrenamiento activo que lo hacía los días domingo, ya no pateaba, ya no hacía saco, nada, y sí. simplemente hacía una caminata, respiraba o estiraba, Claro, nada más sí, estiraba, de tal manera que ya no me exigía, pero sí sí, estaba en compromiso con mi cuerpo, ¿comprende? O sea, sí, muy laxo, ¿no? Entonces, y había días pues que cuando yo tenía que entrenar duro ya el cuerpo pues, me dolía, hay acumulación de ácido láctico, sí, obviamente necesitas masajes, necesitas piscinas para relajar, sí. bueno, en el caso de lo que yo hacía, ¿no? Quedó esta inquietud que hablábamos acerca de la situación transferencial del entrenador con el alumno, el discípulo, como lo quieras Ujú. llamar, y también con la motivación interna y externa, porque hay momentos en que la persona no quiere entrenar, pues, la persona no quiere Sí, hacer nada, se estresa, porque también hay sobreentrenamiento. Cuando hay la sí, acumulación del ácido láctico, el cuerpo se congestiona. No todos tienen un buen masajista, no todos tienen una piscina para meterse y relajarse, no todos tienen las condiciones ni saben sistemas de relajación. Porque sí. si con lo que tú me decías se me vino a colación, por ejemplo, Rickson Gracie, ¿no? Rickson Gracie es Sí. un tremendo peleador de Jiu-Jitsu, ha ganado por Ujú. todo lado, invencible, por decir una palabra, porque nunca le ganaron. Sí. ¿Y qué hacía? Hacía yoga. Él hacía yoga. Tenía todo un sistema de entrenamiento de yoga. Él hacía mucho un sistema brasilero de gimnástica natural, Ah, eh, también, que es sí me acuerdo. muy popular en Brasil, que de ahí pasó a las MMA y ahora también lo usan en surf, también Sí bastante, conozco. que es un Sí conozco. sistema muy bueno, muy interesante, respiración, con movimientos de animales, naturales del cuerpo, bien bonito es. Sí. Bueno, todo lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? El ideal es que el deportista tenga una buena planificación para ejecutar esa planificación, porque si tú y yo, que no somos deportistas profesionales, estamos cansados y no queremos entrenar un día, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, pero esa no es la realidad de un deportista profesional. Un deportista profesional tiene un calendario de competencias y se prepara de acuerdo a ese calendario de competencias. En ese sentido hay que planificar y a veces se entiende mal que planificar es solo pensar en lo que hay que trabajar, pero tienes que planificar también las cargas de descanso porque has mencionado algo sumamente importante eh, que hasta hace no mucho no era muy popular, que es el sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento tiene un efecto sobre el cuerpo Sí. eh, Y la que mente incluso puede también. generar lesiones, efectivamente, lesiones, bajas de rendimiento, y lo que estás diciendo es aún más importante, que es el efecto psicológico, porque además es más difícil de medir, Sí. ¿no? Una típica es las famosas pretemporadas, que tienen, ¿no? Aumento de carga, genera un desequilibrio físico, que genera un desequilibrio homeostático y genera un desequilibrio también en la mente y psicológico. Yo me acuerdo que la vez pasada tuve una transmisión con un chico que era talista profesional que trabajó conmigo, que le mando un fuerte abrazo, que es Carlos Mario Zapata, de surf, y ahora es un gran entrenador de este deporte, y nos habíamos ido a hacer una pretemporada de un mes a Australia, con entrenadores, para físicos australianos allá, al centro de alto rendimiento, y yo todos los días le hacía una evaluación de cómo estaba su estado emocional de acuerdo a las cargas de trabajo. Yo quería ver y medir cómo iba reaccionando su organismo a esas cargas. Y es muy importante que vayamos midiendo eso, ¿no? Un deporte que te gusta mucho, que has mencionado, ¿no? Las artes marciales mixtas. Es muy usual, por ejemplo, ahí que hayan sobreentrenamientos. Y de hecho, en los últimos años, los equipos de trabajo están cada vez más interesados en regular las cargas. De hecho, una de las preocupaciones de los organizadores del UFC, que es ahora el evento más importante, es que un montón de carteleras se le caían porque la gente estaba entrenando tan duro y exigiéndose de más que se lesionaban y no llegaban a las peleas, ¿no? Y se les caía pues la cartelera
de los eventos principales. Entonces, es muy importante, yo digo, ¿no? Así como es importante entrenar y exigirse a alto nivel, es importante también darle el mismo espacio al descanso. Y el descanso es alimentarse bien, es dormir bien, y es algo muy importante que tú has mencionado, que es el descanso activo, ¿no? Porque el deportista tiene Sí, que ayudar y que termina siendo más beneficioso para ellos. Entonces, como tú dices, oye, respira, estira, haz tu yoga, haz tu gimnástica natural, tu tai chi, tu qigong, aún en ese día que estás con flojera y le das otra información a tu mente, le das otra información a tu organismo y termina siendo que te recuperes más rápido y mejor psíquica y físicamente. Entonces, paradójicamente, la recuperación y el cuidado de caer en el sobreentrenamiento también implica un compromiso del deportista de hacer estos trabajos de recuperación, estos trabajos regenerativos físicos y mentales, porque hay que estar atento con eso. Y aún teniendo una buena planificación, esto no está escrito en piedra. Digamos, hay que ser flexibles y hay que ir viendo cómo reacciona el organismo en el camino para ir haciendo los ajustes, tanto para arriba o como para abajo. Porque si está muy fácil, no mejora. Y si está muy difícil, tampoco mejora. Entonces ahí entra la ciencia deportiva, ahí entran los equipos de trabajo y yo soy un fanático del trabajo interdisciplinario, es decir, que los diferentes profesionales puedan comunicarse, intercambiar información, porque cada uno tenemos un sesgo profesional desde nuestra formación. Vemos al ser humano desde una perspectiva, el médico desde una perspectiva, el preparador físico desde otra perspectiva, el psicólogo, el nutricionista, fisioterapeuta, etcétera. Entonces, intercambiar opiniones desde nuestros diferentes enfoques y el entrenador está para, que es el que maneja además todo, para empaparse de estos enfoques y tomar la decisión final de qué es lo que conviene o no para ese deportista y para ese equipo. Pero regular eso es muy importante. Implica también, como mencionabas, esta transferencia y contratransferencia un poco con el entrenador, implica madurez del entrenador, digamos. El liderazgo no solo es un beneficio, sino es una responsabilidad e implica madurez de cómo gestionas eso con tu deportista o con tu equipo. Entonces es importante también que esa persona trabaje en sí mismo, ¿no? Porque, sí. sí, sí. Y yo recordaba, había un jugador de la selección peruana que se llamaba Nicolás Vilches. Jugaba en el Ujú. Deportivo Phil cuando estaban todos en superior en aquellos tiempos. Estaba en Defensor Lalo Airaldi, Bruno Ferraro, Martigena, grandes deportistas de la época. Y Nicolás Vilches estaría en 1,89, casi 1,90 por ahí. Y había un jugador del Callao, un rubio, el de pelo largo, que se llamaba Gino Acereto. ¿Ya? Ya. Este Gino Acevedo era pues, un prodigio y era hacía un entrenamiento y le metía mucho a las pesas, que en ese tiempo no era muy habitual el trabajo de tanta pesa, ¿no? Entonces competían entre ellos, que era colgarse de la mano con la mano izquierda y con la mano derecha clavarla, ¿ya? Y, ¡plá, plón! Y veías que Ya. entraban, pero eran un par de caballos y competían y otro lanzaba desde atrás, ¿no? Tenía buena técnica del arco este que se forma Ajá. para hacer que la bola vaya, La vaya hora a rueda. circular el hueco acá en la mano para que la técnica salga bien ejecutada con los dos dedos direccionando el pico del pato, ¿no? Entonces, cuando agarra la Ujú. bola, normalmente los americanos la lanzan de atrás, ponen el codo como sistema de protección y es más difícil plancharlo y va a tener que hacer FAO, a no ser que vayas por un costado y dejarles la bola, ¿no? Entonces él Ujú. lanzaba así, de arriba, ¡pum! ¿No? Y Gino Cereto lanzaba de acá, de la cara, ¿no? Entonces, Ya. y los dos competían, pues, ¿no? Duro, era el mismo equipo, pero a ver quién era el mejor, ¿no? Y se mataban de la risa, ¿no? Y un día Nicolás Vilches se sobreentrenó y no podía hacer ninguna canasta. Y se sentía, y él que era rabioso en la cancha, pues era irreconocible. Lanzaba la bola por atrás del tablero, había perdido noción de distancia, ¿no? Y estaba colérico, pues colérico.
y es más, a él se lo quisieron llevar fuera del país y él no quiso, y toda una historia larga de Nicolás, que será de él, si ojalá nos esté viendo, y saludos para él. Entonces, pero tampoco hubo un seguimiento, y acá viene otro tópico, otro espacio para poder trabajar, Ujú, de todos esos grandes deportistas que se perdieron en la historia. Algunos que tenían mejores condiciones económicas, se han ujú, mantenido hasta ahora en el básquet 50, 60 años, ¿no? Y siguen ujú, compitiendo, ¿no? Pero otros, como por ejemplo Valerio, ¿no? Valerio, un jugador de la U, un tipo quimboso que lanzaba desde atrás, tuvo una selección peruana, también se perdió en el tiempo, y un día, con el respeto que se merece todo el trabajo, lo vi de chofer de uno de los alumnos del San Agustín, ¿no? Y dije, ¿cómo un ujú, jugador de la selección peruana, un hombre con tanto talento, ¿ya? Acabe así, no hay un reconocimiento, ¿no? A mm. eso que él Sí, es dio una pena. una pena para el Perú. Jaime Molina, por ejemplo, que en el tiempo de Marchinares hacía alterofilia, ¿no? El profesor era Ujú, el profesor Pratolongo, que hasta ahora vive y tiene un gimnasio en Lince, llamado el Simón, ya estaba en las grandes ligas como campeón sudamericano, mi amigo. Y ujú. un día me subo a un micro, yo recién había ingresado a la Universidad de Villarreal a estudiar psicología, y el cobrador era él. Y le dije, Nero, ¿qué haces acá? Cuando el Nero debería estar, pues Nero era un animalón, era, ¿no? Mi amigo de niños, ¿no? Yo vivía en Barranco, vivía en Chorrillos, así que conversábamos, bueno, Juan, ¿qué quieres que haga? Me dice, tengo que mantener mi entrenamiento, ¿no? O sea, me conmovió tanto, ¿no? Y Ujú. que me fui hasta el último paradero, como ya lo Nero, y ahí nos regresamos hasta su casa, a Chorrillos, conversando, ¿no? Mi pata, ¿no? Y al final se perdió, ¿no? Y se perdió como deportista y se perdió como entrenador. En ese tiempo había un programa que se llamaba Gigante Deportivo, que lo dirigía Pocho Rospigliosi. Y de ahí sale la famosa palabra, ya vienen los goles de Cubillas, ya vienen los goles de Cubillas, ¿ya? Y duraba casi todo el domingo. Y ahí lo entrevista, pues, y él cuenta, pues, ¿no? La falta de apoyo que existe en el deportista. Y cuando yo te escucho que hablar de manera multidisciplinaria, solamente pienso en una élite que lo puede sostener económicamente, porque el Estado no ayuda en nada para que todos estos deportistas que tienen un gran valor desde lo humano, ¿sí? Siga para adelante. Mañana vamos a estar con Cassius Martel, boxeador profesional, Sí, sí, ¿no? mándale un abrazo. Sí, sí, mañana va a estar. Cuando te conectes lo saludas porque Cassius es chévere, ¿no? Y cómo Sí, ves cómo él ha salido, pero después, felizmente tiene su escuela, su gimnasio, se ha sí. mantenido, y tengo varias preguntas para él también para mañana. Pero cómo no pudo más, ¿no? Porque estos son ídolos del país, ¿no? Pero Ujú. mira cómo no se les hace un reconocimiento, ¿no? Por ahí el vóley que nos dio estos logros, ¿no? Que no, bueno, yo me he levantado, muchos de este país nos Sí, levantamos todo, a ver, claro. y cómo ha ido cayendo, y el fútbol sigue porque es una cuestión de billete, ¿no? ¿Cómo hacer O sea, para dar una sostenibilidad al deporte a partir de nuestra posición? Porque el que se mete a psicología deportiva no se mete ujú. sin una construcción poderosa, una estructura de conocimientos que pueda aportar a la sociedad. Se mete porque simple y Sí. llanamente le llama la atención y carajo, como que está ahí pululando, como maripositas, ¿no? Hablando un poco de cada cosa, pero para estar con los famosos, ¿no? Y ese no es el sentido de nuestra carrera, ¿no? El No, sentido de para nuestra nada, carrera no. es Hay que estudiar un aportar, ¿no? montón. Aportar, no Sí. pulular como maripositas, ¿no? Ya No. me estoy extendiendo mucho, ya me estoy poniendo visceral, así que te paso la pelota para que sigamos conversando en esta O conversa. sea, yo lo que te planteo es lo que yo creo que debe hacerse, ¿no? Primero. De ahí, entre lo que se debe hacer y lo que se puede hacer, que es lo que decimos. Una cosa es lo que se debe y otra cosa es lo que se puede dentro de las condiciones. Entonces, efectivamente, hay deportes que sí lo puede, bueno, no tantos tampoco, porque me dice fútbol, pero no todos en el fútbol tienen las mismas posibilidades y las mismas condiciones. Uh Las -huh. condiciones que ha tenido la selección peruana que fue al último mundial han sido espectaculares, pero no son las condiciones de todos los clubes de, no te hablo de Copa Perú, te hablo de primera división del fútbol peruano. Uh -huh. Entonces hay diferentes realidades. El equipo de trabajo debes procurar en general tener un equipo de trabajo y generarlo. El tema del Estado, bueno, complicado depender del Estado, ha hecho muchísimos gastos
con esto de los Panamericanos. Bueno, ahora con lo del coronavirus, el panorama es más complicado en ese sentido para apoyo estatal de los deportistas y más bien cómo ellos pueden generar sus propios recursos, los auspicios y asociarse de repente con profesionales que los puedan acompañar, que los puedan ayudar en diferentes proyectos. El deporte de los ejemplos que me has dado también acá Fico, cada vez son equipos de trabajo más amplios, cada vez se maneja mayor cantidad de información. Este tema que hablamos sobre entrenamiento, antes era impensado, pues antes te decía, oye, ¿qué es sobre entrenamiento? Es una mariconada, métele nomás, y hoy en día o sea, es una realidad, o sea, llega un punto que si le sigues metiendo, en vez de seguir mejorando, te estancas y empieza a caer el rendimiento y también empiezan a aparecer pensamientos, ideas por las sensaciones que tienes y aparecen ideas, por ejemplo, de abandono, de retiro. Yo siempre cuando un deportista, muchas veces esas ideas de abandono, de retiro tienen que ver porque estás saturado ya, entonces ya no disfrutas, la pasas mal y yo siempre digo, bueno, tómate unas vacaciones, no puedes tomar una decisión tan importante así a la apurada, entonces primero es bajar las cargas y en un alto porcentaje cuando bajas las cargas ya se regulan, es como que yo el ejemplo es como que todo el día estás con tu pareja y no te das tiempo para extrañarla, ¿no? Entonces también necesitas un poco de distancia para extrañar esa actividad. De hecho, una de las cosas que le está pasando ahora a las deportistas es lo conscientes que están siendo, oye, cómo me encanta mi deporte, cómo extraño practicar mi deporte como lo hacía. Un médico psiquiatra, Octavio Rivas, ya fallecido, estuvo en el Perú hace unos años y hizo una maratón de terapia porque él conocía mucho de los trabajos del análisis transaccional de Eric Berne, los trabajos del cuerpo también, trabajos de renacimiento, un tipo muy completo dentro de toda su formación profesional. Y él fue su asesor, su coach, su terapeuta del entrenador de la selección mexicana, ¿ya? Ya, En vez de trabajar directamente con los jugadores, trabajaba con él y peleaban y discutían, pero este entrenador tenía la sensatez de saber que era necesario muy al margen de las discrepancias. uh-huh, Porque tú y yo podemos discrepar de algunos asuntos, pero eso no va a mancillar ni uh-huh, lesionar nuestra relación amical, humana, porque así somos los seres humanos, podemos discrepar uh-huh, desde muchos puntos de vista, pero es ahí la inteligencia donde interviene para poder conciliar lo valioso que puede ser la amistad y a partir de uh-huh, ahí, dentro de este trance de flexibilidad que debemos tener todos los seres humanos, al menos cuando se aprecian, uh-huh. es brindar una nueva concepción a partir de las dos intervenciones de la manera de ver el mundo. Y se me venía a colación una idea, no una idea más que todo una imagen, sí, acompañó una idea también, cuando veo una vez a Julio César Uribe, el jugador de fútbol que fue tan talentoso, entrenador de no me acuerdo qué equipo, porque estoy desmemoriado, ya creo que es la edad, cómo le gritaba y le insultaba a un jugador de fútbol, Sí, me acuerdo. ¿ya? Sí, Y le daba pero con palo, ¿no? sí, Y entonces yo le dije, él lo ve desde el entrenador, desde su experiencia humana, personal, o lo ve desde su estructura de personalidad, que no da un criterio, porque entró a lo maltratador, ¿comprendes? sí, A esta situación tan perturbadora y tóxica que implica pues tu sí. autoestima, ¿no? Y veo a Natalia Málaga con su estilo coprolálico, obsceno, ¿no? Que se ha generado como toda una especie de baluarte de la motivación, ¿no? O será pues que idiosincráticamente la Sí, gente cree de que el tratar mal a una al persona, carajazo. sí, al carajazo, es la mejor motivación del Sí, mundo, ¿no? Entonces yo, sí. yo me pregunto, me cuestiono, ¿será que ellos necesitan asesores como Octavio Riva o personas vinculadas como nosotros para que ellos puedan de alguna manera percibir el mundo desde que la motivación es todo un arte del entendimiento a partir de que le pueden hablar muy fuerte a alguien para levantarlo? Pues es una cuestión paradojal, ¿no? Porque la teoría paradojal te plantea exagera el síntoma y a partir del síntoma va a salir la solución. Ujú. Entonces, en este caso, ¿cómo ves este tipo de escenarios que te acabo de plantear? Ya te puse ya en complicaciones. Ya, cuéntame. Sí te veo, sí te veo. El, bueno, primero, el ejemplo que das efectivamente es muy importante porque se puede trabajar directamente con el deportista
o indirectamente. Indirectamente se puede trabajar Ujú. a través del entrenador, a través del fisioterapeuta, a través del preparador físico, es decir, vienen con la consulta, con la demanda e intervienes indirectamente. Ujú. Sobre todo cuando el psicólogo todavía no se ha ganado ese espacio de confianza. Con el entrenador puedes trabajar muchos temas de asesorarlo justamente, cómo es su liderazgo, cómo es su comunicación, cómo se maneja con tal o cual jugador, cómo puede obtener lo mejor de ese jugador, porque el objetivo finalmente del entrenador es obtener lo mejor de su deportista, y si es un deporte colectivo, del individuo y del colectivo. Entonces, en ese sentido, es como estos a veces que uno aprende en su casa, ¿no? Hijo de papá maltratador, cuando crece también, dice, yo no voy a hacer esto cuando crezca, y cuando crece lo hace. A Sí. veces, ¿qué es lo que pasa? Uno aprende lo que ha visto. Entonces, hay deportistas que han vivido con maltratos, con el carajazo, incluso con golpe físico de entrenadores hacia ellos. Y entonces, muchas veces es lo único que conocen, ¿no? Y tratan de, en su frustración, sacar lo mejor del deportista con las herramientas que conocen. Entonces, si ellos tienen, los psicólogos tenemos una caja de herramientas, ellos tienen su martillo y entonces creen que todo se soluciona al martillazo, le meten martillo, martillo, martillo. Sí. Y bien sabemos que no funciona así el ser humano. Entonces, y no se sabe lo que se sabe ahora. Entonces es muy importante que se asesoren realmente porque el ser humano es sumamente complejo. Y como tú dices, claro, ¿cómo está la autoestima de ese deportista? ¿Cómo se maneja? Y finalmente, además, ¿realmente ese manejo está funcionando para que ese deportista rinda más? Porque sí puede pasar que un deportista funciona mejor al carajazo, pero por características particulares, personales, y eso lo motiva. De hecho, Natalia Mala refiere que a ella como jugadora le funcionaba cuando le metían su guapeada. Entonces, a ella le funcionaba, pero que a ella particularmente le funcione no significa que le vaya a funcionar a todos. Entonces, estás generalizando una solución muy particular. De ahí también a otro le puedes, más bien tienes que tratarlo suavecito, con cuidado. Y cuando manejas a un grupo, tienes que tratar de hacer un discurso estándar, que no va por ese lado, porque la competencia además ya tiene altos niveles de estrés. Entonces, a la guapeada, a la carajeada, a los gritos, lo más probable es que aumenten los niveles de cortisol y el rendimiento disminuya, porque esa tensión mental va a generar tensión física. Y yo siempre digo, el deporte, la técnica es lo más importante porque implica jugar el juego. Y cuando hay tensión mental, directamente malogras la técnica, porque al generar esa tensión muscular, no va a salir la técnica como tiene que hacer. Los deportistas son unos artistas, lo que hacen es un arte. Entonces, y están siendo evaluados y están bajo tensión, implica resultados. Entonces, el entrenador tiene que ver de contener todo eso, brindarles las herramientas de lo que no están pudiendo ver, ¿no? A veces cuando he visto un entrenador, no, pero ¿cómo te equivocas? Pa, 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 y viene, el jugador ya sabe que se equivocó, no le está dando ninguna información nueva. Eso no lo va a ayudar. Sí. La información que decís es, ¿por qué te estás equivocando? No, este gesto técnico es equivocado. Oye, estás nervioso. Entonces le tiene que dar una retroalimentación de una información que él no maneja. Porque el deportista, si algo se da cuenta, es cuando se ha equivocado. Que le caigas encima de nuevo sobre eso es realmente redundante y lo que va a afectar es su confianza. Y cuando hablamos de rendimiento, algo que se tiene que cuidar, yo siempre hago el ejemplo, es como un bebé recién nacido que uno tiene que defender con todo su cuerpo y su organismo, son los niveles de confianza que tiene que tener el deportista en la competencia. Y eso es previo y durante, porque puedes entrar con confianza y pasa un evento que hace que te tumbes la confianza. Ahí tiene que estar el entrenador atento a esos eventos que están pasando. Yo siempre digo que una competencia deportiva es una montaña rusa emocional. ¿No? Estás contento en un momento, súper feliz, después estás molesto, después estás triste, entonces es un vaivén de emociones, de desbordes. Yo me acuerdo mucho el partido de que nunca le habíamos ganado a Ecuador de visita, ¿no? Y de pronto estamos 2-0, ¿no? Y Gareca sale como loco, así, haciendo gestos
¿no? Cabeza, 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 gritando, estaba como loco de lado a lado, porque los jugadores no podían creerlo, miraban a todos lados, sabían qué hacer, 2-0, ya ganamos, no sé qué, pero faltaban 25 minutos. Entonces tienen que regularse, ese exceso de alegría tiene que regularse, y de hecho además de ahí nos meten el 2-1. Tienen que regularse y entender, oye, esto no ha acabado. De hecho, por eso dicen que el 2-0 es el resultado más peligroso en el fútbol, justamente porque como que te relajas psicológicamente, ¿no? El 1-0 te tiene, oye, es uno nomás de diferencia, pero el 2 es como que, Entonces, es muy importante los manejos, el discurso, el liderazgo que tenga el entrenador, y yo coincido contigo que yo también soy desde la línea de cuidar a la persona, de ser amable, de ser tolerante, de ayudarlos en sus procesos, de contenerlos y para que puedan crecer, incluso no solo como deportistas, sino como personas en general. Y eso el deportista lo valora mucho y lo agradece mucho, porque finalmente todos somos seres humanos, ¿no? Y no se trata de que algunos entrenadores, dicen, no, yo soy así. Y algunos jugadores dicen, bueno, él es así o ella es así y lo toleramos. No se trata que lo toleren. El entrenador tiene que tener la flexibilidad. No se trata de que los deportistas se amolden al entrenador, sino que el entrenador tenga la flexibilidad de darle a cada uno lo que necesita. ¿Perdón? No, no, parece que se cortó. ¿Me escuchabas? ¿Sí? ¿Sí? Ya, ok. Eh, Tengo tantos escenarios porque cada cosa jala una a la Vamos otra, abriendo una ¿ya? puerta y otra puerta. Vamos abriendo espacios y para abrir esto se convierte en algo interminable. Y vamos a centrarlo en dos preguntas finales y alguna observación. Yo tuve un tiempo trabajando en el fútbol profesional con jugadores como Penalí o Céspedes, que decían que era más o menos nivel Chorrillano Palacios. Yo no podría evaluar el asunto técnico porque para eso están los futbolistas. Yo tenía que ver el asunto conductual, ¿no? Claro. Entonces tuvo Pancho Pizarro en ese tiempo, Marco Lovera, jugadores de esa época. Y me metí ¿Qué a un tal, curso Miguel? de fútbol. Sí, es una gente pero brava. Eh, Me metí, también lo conocía a Cuquín Flores en esos tiempos. Que Eh, en paz descanse Así el pobre. que, sí, para descansar. Estuve en su velorio. Ahí estuve. Bueno, una pena, ¿no? Me Sí, conmovió mucho su deceso. una pena, sí. Y, sí. Y me fui a prepararme como un pseudo entrenador de fútbol, ¿ya? Para aprender, pues, cómo, porque si tú no sabes los códigos, Sí, los obviamente vas a códigos. tener un vacío. Ah, a Sí. propósito, saludos a Humberto Camino, que nos manda saludos, entrenador de fútbol Un fuerte profesional, abrazo, sí. ¿sí? Y nos ha mandado saludos, saludos a mis dos grandes Un fuerte amigos. abrazo. Sí. Y entonces, Gran profesional. sí, sí, sí. Muy obsesivo nomás. Ahí voy a tener que corregirlo un poco al Humberto ahí para que ya es tiempo que salga en las grandes ligas. Y así que había un entrenador famoso porque le mordió la oreja a alguien, no me acuerdo, a Roe, creo que era chileno. Entonces él estaba dictando uno de los cursos, ¿no? Porque ¿Ya? vino que le decían el Trotamundo, este jugador de fútbol que ha viajado, no me acuerdo su nombre, y estaba Alan Inchaustegui también, que después trabajó con la sesión de fútbol de mujeres. Y entonces la gran mayoría pues eran futbolistas o exfutbolistas, ¿no? Ujú. Había también un lugar que se llamaba Eseful, Aceful, que también fui Ese para fue, allá. sí. Sí. Y entonces Arroe dice públicamente, que en la García Vega, dice, yo no creo en los psicólogos. Para mí el único psicólogo es la plata, dice. Esa Sí, es su única motivación, ¿no? hay varios que lo han dicho, sí. Entonces, sí, sí, sí. ¿No? Entonces, qué, qué, qué triste y qué tal carencia de tener una concepción clara de lo que significa la educación, ¿no? Porque cuando tú hablas, y hablamos de Natalia Mala, y Uribe, y para mí estos, y Properios, esa manera cómo se manejan ellos, para mí no es la más adecuada, ¿no? Desde mi concepción. Ujú, Sé que algunos funcionan bajo cierto tipo de presión, ujú, ¿sí? Sé que romper ciertos límites para algunos es muy importante, ujú, porque a veces a una persona le puedes cambiar el tono. Mira, compadre, gritándote no funciona, pero ujú. ahora te voy a tratar como un caballerito,
¿ya? Que vienes del ujú, colegio Roosevelt, de Inmaculada, que vienes así, te voy a ujú, tratar educadamente, casi de manera religiosa y te voy a santificar. Y ujú. tampoco funciona. Claro, Entonces, ahí tienes que ver cuáles son los impulsores que tiene la persona para así es, detonar la activación, porque si no funciona de uno o del otro, entonces así quiere es. decir de que dentro de esa estructura de personalidad existen algunos aspectos que yo no estoy observando, Ujú, ¿sí? O simple y llanamente la estimulación al error y al fracaso es una manera de llamar la atención para yo considerarlo y al menos darle mi cariño, mi afecto o mi atención pura. ¿El que ujú, quiere decirme con esta conducta de, porque yo sé que es un monstruo en el fútbol, pero no me está produciendo o me produce a media caña? ¿Qué está pasando con este ser humano? Porque antes de ser un deportista es una persona. Y si tú no tienes a la persona, no puede haber productividad en el deporte. Entonces, desde esta visión que yo te estoy dando, y que Careca ya, al menos inteligentemente, como este entrenador que se llamaba Marcarián, respetaba el asunto de la psicología, ¿cómo crees tú de que habría que entender? Porque la única manera que la gente entienda es educándose. sí, Pero cuando tú vas a los cursos de fútbol, y esto no generalizo, no digo que todos ujú, sean así, tienen una serie así de alejamientos así muy, muy especiales, ¿no? ¿Qué está hablando? Y más la mala preparación que hay en los psicólogos en el Perú. Carajo, mm, ¿qué me va a enseñar? Si yo soy el nene sí, Cubilla, pues. Yo estaba con Pelé. ¿Qué me vas a decir tú a mí? Entonces, como que conquistar ese mundo implica toda una serie de elaboraciones sí, mentales, construcciones, ¿no? Más aún la cuestión dirigencial, que caramba, que pone el psicólogo como que ya, vamos a ver, atención que sea lo que sí logró Constantino Carvalho cuando trabajó con Farfán, Pablo ujú, Guerrero, y yo mismo lo narra, que se sentían raros en un ambiente pitucón, ¿no? sí, Pero como los integra, ¿no? Esas sabidurías propias de determinadas personas, ¿sí? Como León Trattenberg también, un gran educador, ¿no? Gente que ujú. tiene esa visión de la educación. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros de la psicología para que las personas puedan entender lo importante que es la conducta? Bueno, mi primer maestro en la psicología del deporte, Leopoldo Carabedo, Oh, grande. Un saludo para Leopoldo. un fuerte abrazo para él. Cuando llevé el curso de psicología del deporte con él en la universidad, decía, la psicología del deporte, además un adelantado, la psicología del deporte en el Perú es más que psicología del deporte. Entonces hay que entender que hay una profundidad. ¿Por qué digo que es un adelantado? Porque la Federación Europea de Psicología del Deporte el año pasado dijo, oye, por sus 50 años, dijo, hemos estado todo el tiempo rendimiento, 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 hay que poner freno de mano y hay que ver también el tema de salud, porque estaba viendo un montón de temas de ansiedad, un montón de temas de depresión Así es. durante la carrera, post carrera, y entonces es una mirada más profunda, más integral del ser humano, de lo que está pasando a la persona, o sea, no solo es la ejecución, es un artista, pero ese artista, de dónde viene, cómo vive, cómo siente, cuál es su entorno, las presiones que se generan, además las presiones de ahora no son las presiones que tenía el Nene Cubillas antes el Nene Cubillas salía en los periódicos, ese periódico iba a la basura y ya está. Hoy en día las redes, el internet, todo que, o sea, están sobreexpuestos realmente los deportistas. Entonces, el, sin querer ponernos en un lugar exageradamente importante, considero sumamente importante en estos tiempos nuestra labor como psicólogos clínicos, como psicoterapeutas, como psicólogos del deporte, para intervenir con esa comunidad, dirigentes, deportistas, familiares y educar. Y yo, bueno, tengo la fortuna de que se me acerque gente interesada en eso, y, o sea, entrenadores y todo, y me dice, oye, yo llegué a un punto que me di cuenta que no gano porque ya es este tema, ¿no? Porque como tú dices, claro, no se le presta tanta atención, no se le presta tanta atención, hasta que tú dices, oye, ¿qué pasa? Y como bien sabemos, estas estructuras mentales no se cambian de la noche a la mañana. Tú puedes tener el No, deportista, como me estás diciendo, el gran trabajo de Constantino Carballo, porque fue un trabajo profundo, fue un trabajo educativo. Tú me dices, claro, yo no me sentía cómodo con el pituco, pero después cuando llegas y aprendes a sentirte cómodo con el pituco y no te sientes menos que el pituco, y cuando sales al extranjero y dices, yo aquí estoy y yo te voy a demostrar y te voy a enseñar,
eh, porque tienes que tener esa rebeldía ante la adversidad, esa rebeldía de repente, hoy, pero yo ¿por qué lo voy a lograr? Si 30 años nadie lo logra, o yo ¿por qué lo voy a lograr? Si yo vengo de una realidad que me siento menos que otro. Entonces es muy importante romper con esas limitaciones que se puedan tener mentalmente, que pueden ser profundas. O sea, yo he visto deportistas que tienen autosabotaje, o sea, que están a punto de ganar y no pueden ganar porque Así es. en la profundidad de su ser no se sienten merecedor, no se sienten valioso del éxito, de la gloria y de lo que eso significa. Y no hablo a nivel consciente. Entonces ya estamos hablando de más profundidad, ya estamos hablando de, tú me dices, oye, Dante, pero te estás metido con la psicoterapia, ya me vas a meter ahí que no me queda claro lo que hacen. Nos estamos juntando cada vez más. De hecho, la psicología del deporte es una psicología del rendimiento y es una psicología de la salud. Entonces ahí vamos, entonces sí hay elementos clínicos, o sea, ya la psicología del deporte lo tiene clarísimo y lo integra. Los que no lo quieran reconocer ahora es porque no están viendo lo que están haciendo en el primer mundo realmente. Y no es ético fijarnos solamente en el rendimiento, tenemos que cuidar a la persona. Y además, paradójicamente, ahora hay modelos de intervención fabulosos en los cuales no es una cosa o la otra. O sea, podemos tener rendimiento y cuidar la salud del deportista. Además, yo siempre digo, si el psicólogo en un equipo de trabajo, que es el especialista en salud psicológica, no se va a interesar por eso, ¿quién lo va a hacer? Entonces hay un deber moral, hay un deber ético también de nosotros. El... Marilú nos pregunta y también hace intervención Humberto Camino. Y Marilú nos pregunta, ¿qué es lo que ha ocurrido para que no exista una escuela de entrenadores y no se haya podido fomentar toda una tendencia importante de la educación psicológica en el deporte? Yo creo, es mi opinión, ¿no? Porque yo soy un clínico puro y la otra vez el tío Peche me pasa una información, no sé si también te la pasó a ti, de que los alemanes, por ejemplo, hablan de que todo psicólogo deportivo tiene que saber de psicoterapia, tiene que conocer de psicoterapia. Porque sin un fundamento de intervención clínica, ¿cómo vas a hacer un abordaje mediante una protocolarización de ciertos estamentos de la conducta, simple y llanamente que están a la superficie y no están en contacto profundo con realmente lo que la persona necesita, de este inconsciente que vive en nosotros y que este es el gran valor y aporte que da Freud, que existe un inconsciente que no sale a la conciencia por un sistema represor cubierto por una serie de resistencias psicológicas que obviamente en el proceso de intervención funciona. En los psicólogos deportivos que yo he conversado me decían lo siguiente, pero no existe el tiempo, te ponen fechas y en estas fechas tú tienes que cumplir y estamos contra el tiempo. Si el tiempo, para mí, desde mi concepción, sacrifica la integridad total del ser humano, cuerpo, emociones, mente, es mejor no hacerlo porque va a salir un trabajo a medias. Por eso yo creo que las situaciones preventivas, creo que las situaciones educadores en momentos importantes dentro de una planificación es donde ahí tiene que entrar, para empezar, un buen dirigente o un visionario como Constantino Carvalho, ¿no? Donde ponga a los psicólogos que tienen las competencias, ¿no? Porque ahora cualquiera que quiere ser psicólogo deportivo. Entonces ahí Sí, tenemos un problema de regulación, pues, porque ¿no? está de Si más. desde Sí, ya el pero bueno, colegio de psicólogos tenemos un serio problema que no tienen ni autoridad legal, porque no están sí. registros públicos, ahora ¿cómo podemos controlar todo esto? Porque yo creo que uno de los caminos es dentro de esta comunión de voluntades en la cual participamos los profesionales que tenemos un nivel, es fomentar este tipo de información. Bueno, quisiera cerrar esta conversa que lleva para más con tus palabras, las últimas palabras de despedida a nuestra gente y cómo has visto esta conversa. ¿Te has divertido o no te has divertido? ¿Qué es lo que te ves, Siempre, Dante? siempre es un placer compartir contigo, intercambiar ideas, opiniones, y claro que me he divertido. La pasamos muy bien, la verdad. El... Y bueno, la falta de regulación es parte de nuestra idiosincrasia, es lo que es. Nos queda procurar hacer lo mejor que podemos y que el mercado regule y busque las mejores opciones dentro de lo que hay.
efectivamente es importante que tengamos un enfoque desde lo educativo de formar todo lo que podamos a los agentes que participan del deporte, dirigentes, entrenadores. Va a ser muy importante que se incluya desde su formación en las aulas. En muchos casos sé que está haciendo. De ahí has mencionado lo importante que la parte clínica. Lo que pasa que la psicología del deporte estuvo mucho tiempo, sobre todo acá, tratando de alejarse y separarse de la clínica. Pero la verdad es que las organizaciones más importantes, la Federación Europea de Psicología del Deporte y la formación que tiene en Estados Unidos también, tiene mucho de clínica, ¿no? En Estados Unidos los americanos hacen un modelo que a mí me gusta bastante porque además separan aplicación, la parte aplicativa de la parte de investigación, que acá mezclamos un poco papas con camotes. Una cosa es ser investigador, o sea, ya tú puedes tener maestría, doctorado y no puedes intervenir porque tienes que hacer tu formación en intervención para poder intervenir. Y en esa formación de Qué intervención bueno. en psicología del deporte hay bases clínicas muy fuertes. Tienes que saber psicopatología, tienes que saber técnicas psicoterapéuticas, o sea, hay una base clínica muy importante en la formación, porque además se entiende que hay un deber ético. La realidad de la psicología del deporte es hoy en día, hay un montón de ansiedad, hay un montón de depresiones clínicas. Entonces no podemos hacer de la vista gorda y solamente estar pensando, oye, ya somos los entrenadores mentales y simplemente hacemos que rindan. Y reitero, una cosa no está separada con la otra, no tienen por qué estar peleada. Y sí, pues hay gente Dos cositas finales, sí, dime. no, que hay gente Acá Cristian Urquizo nos pregunta, ¿cuál es tu opinión del coaching deportivo? Y a la vez, Humberto Camino hace una observación y dice, no se puede implementar dentro del fútbol ningún aspecto nuevo como la psicología cuando no lo entiende el dirigente. Que esa es una realidad, pues, ¿no? Porque ellos de alguna es el que manera son los que decide, pagan es el que decide. sí, carajo. Entonces, si no hay educación por ahí, el Sí. funcionamiento, ahí volveremos a la etapa primitiva de dinosaurio de Arroe, que la mejor motivación es la plata, ¿no? Y entonces, de tal manera que sacrificas al ser humano y por ahí que si tenemos la suerte saldrá un Advíncula, un Pablo Guerrero, o aprovechará la vorágine de Yo no he éxito visto ningún jugador de fútbol que en esta acción. falle un penal en un mundial por más o menos plata. Sí, bueno, pero así pues esos pensamientos de estos Sí, angelitos yo del sé. Señor, ¿no? Y eso son estructuras de personalidad, ¿no? Cambiarlo es muy difícil. Eh, en Argentina ha habido una tendencia, es más, la otra vez vi un asunto en YouTube, creo, de una coach deportivo, es más, en ¿cómo se llama? En la selección peruana está Ujú. es hermano del jugador Cominges, que hace coach Sí. ontológico, y dice Cristian Urquizo, ¿cuál es tu Bueno, opinión sobre el trabaja, coaching deportivo? trabaja en la selección mayor de Perú. ¿Quién? Él. Él, claro. Sí. ¿Qué piensas tú del coaching deportivo? Pregunta Cristian Urquizo. Ya. El, bueno, hay el coaching y el coaching deportivo. En el caso que mencionaba, él es coach, si no me equivoco, coach ontológico, hay varias líneas de coach. El coaching es una herramienta, ya que si es bien utilizada puede ser eficiente. El problema con el coaching es también tiene el problema de regulación. Tú puedes ser coach con un curso de un fin de semana y en los cursos más avanzados pues, o digamos más completos puedes ser coach luego de 2 años. No necesitas título universitario, ni de colegio, ni nada, y puedes ser coach. El, a mí sí me preocupa que maneja un montón de aspectos psicológicos que no necesariamente están capacitados para entender, observar o darse cuenta. Y en ese sentido, bueno, para mí las personas más capacitadas para trabajar e intervenir son los psicólogos. Si quieren usar un coach o un coach deportivo, yo recomiendo siempre que sea psicólogo, ¿no? Además, solo siendo psicólogo son 6 años de formación contra 2. Si estudia ahí su maestría, por lo menos va a tener 7 años ese profesional contra 2 en el mejor de los casos. Y
la analogía que yo siempre hago es, para mí el coach tiene un martillo, que por más buen martillo que sea, es un martillo. Mientras que el psicólogo del deporte tiene una caja de herramientas, o el psicólogo en general tiene una caja de herramientas, y entonces dentro de esa caja de herramientas también hay un martillo. Y entonces usas el martillo cuando corresponde utilizas el destornillador, el alicate, etcétera. Lo que he observado también en el coaching y en el coach deportivo, que en realidad son pequeños retazos de elementos psicológicos que los han puesto ahí y los han juntado. Pero a mí lo que me preocupa son los vacíos, la cantidad de vacíos que hay, ¿no? Y hay una responsabilidad. Y más estamos diciendo ahora que las nuevas tendencias, ojo, también tenemos que estar atentos a estos temas clínicos. ¿Cuál temas clínicos? Que están apareciendo ahora en el deporte, ansiedad y depresión. Ah, ya, claro, sí, sí, sí. Están apareciendo muchísimos casos. Dante, me quedo con varias preguntas, una de artes marciales, tengo varias, pero por ahora sí tengo varias. Dante, ha sido un gusto haber conversado contigo, No, con el el placer es mío, compromiso de siempre. hacernos otras entrevistas y pasarnos acá a la pizarra y de hacer un planteamiento de cómo se estructura la personalidad y cómo la psicología deportiva comienza a agarrar ciertas aristas de esta estructura para potenciar y trabajar con los profesionales en el deporte de alta competencia. Porque Que es una si ciencia un joven, no nos paciente me llega a olvidemos del consulta, 65, ¿no? así es, ese tema quería tratar, ese tema. Muchísimas gracias, Dante, por estar aquí en esta conversa y nos vemos pronto. Gracias a ti, Juan, y Un gracias a fuerte tu abrazo de público. corazón a Fuerte corazón. abrazo. Chao.